y tenemos que contarles precisamente lo que ocurrió con el jugador de fútbol Alexander Callens. Recordemos que se anunció ayer que él no va a jugar la fecha doble de marzo ante Venezuela y Bolivia debido a una ligera alteración cardíaca que sufrió en enero tras un proceso viral que lo llevó a hacerse diferentes pruebas. El club AEK de Atenas publicó una nota web en donde indican que el tiempo de reposo sería 3 meses, por lo que no alcanzan los plazos para que pueda sumar en los próximos minutos y encuentros de la selección peruana. A raíz de esto, muchas personas se han preguntado qué tipo de alteraciones cardíacas son las que te pueden llevar a detener las actividades que usualmente uno hacía, como por ejemplo en el caso del futbolista, ser jugador profesional de fútbol. Vamos a hablar de este tema de inmediato en nuestro bloque Salud. Bien, y vamos a abordar de inmediato este tema con los expertos. Estamos con la cardióloga Dayana Serpa, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias. Y a raíz de lo de Callens, muchos se preguntan qué son las alteraciones cardíacas o cómo se manifiestan. Bienvenida. Bueno, mira, mucho se ha especulado todo ese tema. Él refiere que ha tenido una infección viral en enero y que eso ha provocado una alteración cardíaca. ¿Qué es lo más común en pacientes jóvenes? La miocarditis. Es una inflamación del músculo cardíaco. Esta inflamación puede deberse a muchas causas. Dentro de ellas, procesos virales, puede ser infecciones, también puede ser el uso de alguna sustancia, algún consumo de algún fármaco, la exposición a algo, ¿no? Que esto va a hacer que el corazón definitivamente empiece a engrosarse. Por eso a él le han hecho diferentes pruebas para poder determinar por qué tiene esta alteración. Le han atribuido aparentemente un proceso viral. Los virus más comunes en este caso es el virus del SARS-CoV-2 que nos dio el COVID-19. Claro. Uno de los más que hemos tenido muchos casos de pacientes, inclusive yo, que tenían alteraciones después de tener el proceso del... ¿Y cómo se manifiesta esta alteración cardíaca? Mucho se confunde, no tienes algo muy específico. Hay muchos pacientes que vienen con dolor en el pecho, les falta un poco el aire, pero tiene que haber otros síntomas más para la miocarditis, de repente fiebre, ¿no? Que en el caso de él de repente podrían haber atribuido un proceso viral porque de repente tenía fiebre continua, más algunos síntomas que de repente le ha ido presentando y que le imposibilitaba de repente hacer sus actividades, ¿no? Porque no es muy común tampoco esta patología, pero sí afecta a muchas personas y se ha visto más a raíz del COVID. Claro, ¿no? A raíz del COVID, que sí, muchos presentaron estos problemas en el corazón. Y a él le dan 3 meses. ¿Quiere decir que en 3 meses uno se llega a recuperar? ¿O por qué se da un tiempo así? No necesariamente es un tiempo, eso depende de cómo él vaya viendo y los exámenes que le vamos a ir haciendo. O sea, hay muchos exámenes que se hacen en este tipo de pacientes, ¿no? Uno de ellos es ver el proceso inflamatorio, porque te he dicho que es un proceso inflamatorio del músculo cardíaco. Hay que ver cómo va evolucionando eso y cómo va respondiendo él. O sea, él tiene que tener inclusive rehabilitación cardíaca para poderse incorporar, para que nuevamente agarre fuerza y resistencia a ese músculo, que ahorita de repente no está en el 100% que debería estar. ¿Y la rehabilitación cardíaca cómo es? Es un proceso, o sea, son terapias, así como que nosotros hacemos una evaluación mediante prueba de esfuerzo, o sea, vamos esforzando para ver cómo tolera, qué alteraciones produce, ¿no? Ejercicios cardiorrespiratorios, entonces todo eso va a influir para que él se pueda recuperar más rápido, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo. Le pueden decir 3 meses, de repente a los 3 meses lo vuelven a evaluar y no se ha recuperado. Claro, tiene que tener un proceso. Y no es el único futbolista al cual se le ha manifestado alguna alteración cardíaca. Hay que recordar que en el año 2022 también el futbolista argentino, Sergio El Kun Agüero, indicó eso, ¿no? Que sufrió una arritmia cuando estaba jugando además en el Barcelona. Tenemos a continuación lo que le pasó, mire doctora ahí, ¿no? Que él al parecer siente un dolor, ¿no? En el pecho, ahí está, se agarra el pecho y luego lo que indicaron es que se trataba de una arritmia. Efectivamente, inclusive la miocarditis
también produce arritmias. O sea, ¿por qué? Porque como hay una alteración en la conducción del corazón a raíz de que el músculo esté inflamado, también puede producir arritmias. Y uno se pregunta, inclusive hasta falla cardíaca. Y uno se pregunta, ¿no? Porque los futbolistas o deportistas calificados tienen una rutina de preparación física, de ejercicios, ¿no? Y dicen, wow, ¿cómo les ha llegado a dar también alguna alteración cardíaca o algún problema en el corazón? Mira, por eso es que ellos pasan una evaluación periódica, claro, y continua, porque, mire, en el caso de él le agarraron por un proceso viral, puede ser un uso de alguna sustancia que de repente consumieron y que le produjo eso. O sea, hay factores predisponentes. De repente a mí, el virus de repente no me ha provocado nada, pero de repente a ti sí, y a muchas personas les ha provocado. Entonces, cada persona es diferente. Entonces, si yo tengo una predisposición y mi sistema inmunológico tampoco no es muy bueno, entonces el virus va a agarrar igual como lo que pasó en el COVID, ¿no? Pacientes jóvenes que han fallecido, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico no era el más adecuado. Tenían más factores de riesgo que de repente en su momento no se determinaron hasta que les vino este proceso. Eso, ¿no? Y tenemos más porque también, como lo comentábamos, no es el único en el caso de Alexander Callens. También en el 2023, Pier Mario Morosini falleció tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido. Esta imagen, doctora, que además se volvió viral porque impactó, ¿no? Que en pleno campo de juego termina desplomándose y lamentablemente fallece, ¿no? Y hemos visto también, no solo de jugadores profesionales, sino también de repente en una pichanga de fútbol, ¿no? En un encuentro futbolístico, que también se ha necesitado, por ejemplo, de que cuando llegan las emergencias haya el desfibrilador, el tema de la atención inmediata. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Ya venían teniendo de repente algún mal cardíaco previo? Claro, o sea, el paciente no va a tener eso, o sea, probablemente ya él tenía síntomas. Sino que como uno joven no atribuye, ¿no? Dices, no creo que sea algo de mucha importancia. Inclusive tú que vas a pensar en un paciente futbolista o deportista, ¿no? Va a tener un infarto en el corazón, ¿no? Yo tengo un paciente que me dice, doctora, yo no fumo, yo no tomo ejercicio, ¿y por qué a mí? Me dicen, ¿no? ¿Por qué a mí me ha dado el infarto? Y a mi compañero que es obeso, que tiene... Que toma, fuma, nada. Ya, eso, le digo, tú tienes probablemente una carga genética, o sea, estás predispuesto a tener una enfermedad. Él de repente no, de repente con el tiempo sí lo puede llegar a tener. Por la vida que ha llevado. Por la vida que ha llevado, pero tú si has empezado muy joven es porque definitivamente hay una carga genética. Este muchacho también, o sea, de repente en algún momento ha tenido una carga genética, pero de repente no le ha tomado mucha importancia a los síntomas que de repente estaba teniendo. Y lo que ha producido es pues muerte súbita, o sea, porque él tenía que haberle anunciado algo, no creo que de la noche a la mañana, venga, él debe haber tenido de repente alguna fatiga, alguna molestia, pero como que no claro, de repente, ¿no? Palpitaciones, dolor en el pecho. Entonces, ¿y eso, cuáles son los signos que uno debe decir? No es normal, tengo que chequearme, ¿no? ¿Cuáles serían los signos previos de alarma que uno debería acudir de inmediato? Es que eso depende de la edad, ¿no? Porque, como te digo, en pacientes jóvenes no tienen síntomas. Ya. Entonces, creo que lo más recomendable es hacerte un chequeo. Ya. ¿Y el chequeo del control, por ejemplo? Mínimo un electrocardiograma. Y si en el electrocardiograma notamos alguna alteración, ampliar más estudios, ¿no? Dentro de ellos un Holter, un ecocardio, una prueba de esfuerzo, dependiendo, inclusive deportistas. Como hay gente que me dice, doctora, voy a practicar deporte. Si es un deporte de alta competencia, tienes que hacerte un chequeo porque tú no sabes qué pueda llegar a pasar. Si lo voy a meter a mi hijo a una liga y va a jugar por un equipo y va a ser exigente, entonces tengo que hacerle un control a mi hijo. Así él no tenga antecedentes, ¿no? Claro. Pero tengo que hacerle un control para ver cómo está el niño. Por la demanda de esfuerzo, además, que va a generar. Claro, vamos a recordar otro caso que se registró el año pasado, en el 2024. En este caso es el árbitro guatemalteco, Humberto Panjot, que también se desmayó en el encuentro entre Canadá y Perú. Y recordamos la imagen porque estábamos juntos en pleno partido, ¿no? Y se vio que el árbitro cae, ahí lo tienen en las imágenes. Y en este caso también lo que señalaron era que se trató de un golpe de calor, doctora. Mira, yo creo que la autopsia ha podido determinar de repente en ese momento que haya sido. Sí, puede ser que el golpe de calor también haya atribuido... Pero en ese caso él se desmayó, ¿no? De ahí
le brindaron la atención determinada y ya indicaron que estaba bien, pero termina cayendo, miren, de esta manera, ¿no? Bastante impactante. Claro, bastante subida. Pero si hubiera sido un problema cardiológico y no hubiera recuperado, definitivamente hubiera sido otra la causa que le ha provocado esto. Entonces, de repente sí, pues la calor definitivamente hace que el músculo cardíaco responda más rápido. Se acelere. Claro, o sea, trabaje más. Ya. Entonces, eso hace que pueda llegar a producir alguna arritmia, que altera el músculo también, y eso va a producir alguna arritmia maligna que de repente por ahí se desplomó y pensamos que también es un infarto. Y no, o sea, hay que buscar la causa de... Así es que no es qué síntomas puede llegar a tener, yo creo que es la prevención. Hacer un chequeo desde jóvenes, adultos, más aún en adultos mayores, porque los síntomas algunos no los llegan a manifestar. Doctora, para finalizar, 3 consejos al público para cuidar también la salud cardíaca. Creo que lo más importante es la prevención. Yo creo que un chequeo anual mediante un electrocardiograma mínimo, y otra es el cambio del estilo de vida. ¿No? Si yo cambio mi estilo de vida desde la alimentación que yo estoy consumiendo hasta el ejercicio que yo voy a hacer diario, como mínimo 30 minutos diarios de ejercicio para ayudar a mejorar no solamente la parte del corazón, sino todo el sistema circulatorio, la parte renal, la parte cardiovascular, todo, ¿no? Entonces la idea es prevenir. Eso, ¿no? Prevenir y chequearse siempre. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Dónde la encuentran? Mi consultorio en la avenida General Garzón, 1472, oficina 203, Jesús María. Mi número es 989-093210. Perfecto, ahí tienen los contactos. Tenemos ahora alerta informativa.